Bien, la idea es que vamos a hablar de quién, de Abraham. Pero no es que queramos resaltar a Abraham como persona, sino ver cómo Dios escoge a este hombre para que haga su voluntad, haga su obra. Y no solo eso, sino ver cómo Abraham, a pesar de tener cierto desconocimiento respecto al propósito que Dios le está llamando, aún así obedece. ¿Verdad? Abraham, ¿cómo es llamado en la Biblia? ¿Cómo es llamado? Padre de la fe. ¿El padre de qué? De la fe. El padre de la fe. ¿Por qué Abraham se llama el padre de la fe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué? Porque fue llamado a una que Dios le iba a bendecir a él con naciones que van a ser. Sí, Antonio. Porque realmente cuando Dios decidió que comprendara a su hijo, no dudó, sino que fue inmediatamente y lo iba a hacer. Sí. Ahora, ¿dónde vivía Abraham? Vamos a concentrarnos dónde vivía. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda dónde vivía Abraham? Abraham vive ¿Dónde? de sus padres. Sí, sí, pero ¿qué ciudad? ¿O qué ciudad vivía Abraham? En la Ur. En una tierra llamada Ur. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo era Ur? Ur fue una ciudad que tuvo su origen después de Babilonia. Ur era una de las ciudades más pecaminosas que había en ese entonces. Podríamos decir que era la capital del pecado de ese entonces. Por tanto, es sorprendente cómo un hombre, Abraham en este caso, que se desarrolla su vida en medio de una ciudad con tanta maldad, con tanta pecaminosidad, aún así, cuando Dios le llama, él escucha su voz y obedece al llamado de Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién era el padre de Abraham? El padre de Abraham era un ¿qué? Un idólatra. O sea, una persona que adoraba a dioses falsos, a dioses que eran ídolos de piedra, de madera. Y Abraham se cría en esa familia, en esa situación. Sin embargo, Abraham toma un camino diferente. Esto se pudo haber debido a un familiar que aún quedaba, descendiente de Noé, descendiente, ¿verdad?, de la línea de los que sirven a Dios, que debió hablar con Abraham y contarle todas las maravillas que Dios había hecho, y Abraham prefirió creer en ese verdadero Dios y no en el Dios de sus padres, porque el Dios de sus padres, ¿qué era? Eran ídolos, ¿verdad? Eran ídolos. Entonces Abraham, a pesar de estar rodeado de ídolos, a pesar de estar rodeado de maldad, su vida es totalmente diferente. Podemos aprender entonces de Abraham que aunque nosotros nos encontremos dentro de un pueblo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de pecado, nosotros podemos ser diferentes. ¿Sí o no? Sí, amén. Claro que podemos ser diferentes. ¿Qué hizo diferente a Abraham? ¿Qué hizo que Abraham, a pesar de encontrarse en medio de una ciudad tan pecaminosa, no asumió una vida de pecado, sino que empezó a caminar como Dios mandaba? ¿Qué hizo? Simplemente hacerle caso a ¿qué? A Dios, pero a la palabra de Dios. Palabra de Dios que la recibió de un familiar de él, descendiente de Noé, que también era creyente y servidor del Dios Todopoderoso. Miren, lo que podemos aprender de Abraham son varias cosas. Una de ellas es, hay personas que creen que para mantenerse santo, para mantenerse en santidad, tienen que estar en un lugar totalmente ¿qué? Apartado. Y es bueno, o sea, es bueno. Si uno tiene la oportunidad de estar en un lugar de santidad, es mucho mejor. Pero lo que quiero decir es que hay personas que dicen, es que yo no puedo santificarme donde vivo porque hay demasiada maldad, hay demasiados vicios, la gente no teme a Dios, no ama a Dios. Es muy difícil hacerlo así. Pero Abraham se encontraba justo en esa situación. Sin embargo, Abraham se mantuvo fiel en medio de una ciudad infiel. Abraham se mantuvo leal en medio de una ciudad, y no solamente de una ciudad totalmente infiel,
sino que su propia familia. Generalmente, ¿qué es lo que tienden a hacer los hijos? Los hijos, ¿a quién siguen? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Los pasos de los padres. Si ustedes han leído la historia de Abraham, sus padres tenían ídolos, ¿sí o no? Eran idólatras. ¿Por qué Abraham no siguió estos pasos? Abraham recibió la enseñanza de un descendiente de Noé que vivió unos 100 años después que Abraham nació. Por tanto, tuvo bastante tiempo para compartir con Abraham. Ahora bien, Abraham pudo haber tomado la misma línea que seguían sus padres, pero Abraham prefirió creerle a Dios. Y ahí empieza el origen de Abraham como padre de la fe, porque aún teniendo cero evidencias de todo quizás lo que le contaba este familiar suyo, Abraham se dio cuenta de que los ídolos eran ¿qué? Eran nada. O sea, no hay que ser muy inteligente para entender que cuando usted tiene una estatua hecha de piedra o de madera y se inclina a eso para orarle, usted está cometiendo una tontería. Porque ¿qué es el ídolo? ¿El ídolo puede hacer algo por algo? No. Así que, viendo Dios cuál era la disposición de Abraham, Dios decide llamar a Abraham y le hace un llamado. ¿Cuál es el llamado? Sí, le dice a Abraham: toma a tu familia, sal de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Siempre que nosotros escuchamos hablar de Abraham, solamente pensamos en la fe pura y simple. Y a veces se nos olvida que la verdadera fe siempre está ligada a la obediencia. No existe verdadera fe en desobediencia. La verdadera fe siempre está unida ¿a qué? A la obediencia. Aquí vemos a Abraham que está obedeciendo al Padre, al Dios eterno, cuando éste le dice: oye, toma tu casa, toma tu parentela, o sea, toma tu familia y vete al lugar que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham pudo haber dicho: bueno, pero ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Esto no tiene sentido, aquí yo vivo bien, aquí yo estoy cómodo, yo tengo aquí a todos mis familiares, mis padres viven aquí, mis amigos viven aquí. Y para colmo, ni siquiera me está diciendo hacia dónde que voy. ¿Cierto? ¿Eh? Exactamente, no se puso a indagar, no se puso a contradecir a Dios. No se puso a buscar excusas como a veces hacemos nosotros. Dios nos ha dicho en su palabra que necesitamos creer ¿en quién para ser salvos? En Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la persona, el ser que Dios mandó aquí para que dé su vida por ti y por mí. Pero ¿cuántos no creen eso? Son muchos los que prefieren creer en fábulas, prefieren creer en falsos profetas, prefieren creer en ilusiones que en creer en la palabra de Dios. Pero Abraham era diferente. Claro, Abraham no era perfecto, ¿estamos claros? Porque Abraham cometió errores. Cometió errores. Abraham inclusive llegó a mentir con miedo. ¿Se acuerdan en algunas de las ocasiones que Abraham mintió? Sí. ¿Cuándo? La esposa también. La esposa en Egipto. En Egipto, ¿verdad? Allí él dijo que su esposa, que era ¿quién? Una hermana. ¿Por miedo a qué? Él mismo lo expresa después. Él dice: tuve miedo de que al ser tan hermosa la esposa, quizás para quedarse con ella, alguien lo hubiese matado. Así. O sea, tuvo miedo. O sea, su fe no era ¿qué? Perfecta. A veces puede pasarnos a nosotros que nuestra fe no sea perfecta. O a veces queremos: Señor, aquí yo necesito tanta cantidad de fe para poder servirte. Ah, Señor, yo necesito esto para poder obedecerte. Pero espera a Dios que tú seas perfecto, que tengas una fe sumamente perfecta para que tú le seas leal. Dios no espera eso. Inclusive, ¿qué dijo Cristo sobre la fe? Que si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza. La mostaza, ¿quiénes la conocen aquí, la mostaza? Vi una vez una, pero... Vi una vez una. Me botó en México. ¿Quién ha visto los granos de mostaza aquí? ¿La han visto? Pero esa es una semilla bastante pequeña, pero de esa semillita pequeña, ¿qué nace? Un gran árbol. Ahora, lo que Cristo está diciendo es
que si tu fe fuera de ese tamaño, él dijo que tú podrías decirle a una montaña, arráncate y vete al mar. ¿Y qué haría la montaña? Te obedeceré. ¿Quién ha hecho eso alguna vez en su vida? Pero llega a mover una montaña, sí. No, pero un chinchín de fe. Pero la idea es que ¿cuánta fe tú necesitas para estar en armonía con Dios? ¿Cuánta? No es tanta. ¿Se dan cuenta? Porque Cristo lo que quiso decir, que si la fe suya, Antonio, fuera el tamaño de un granito de mostaza, usted haría maravillas increíbles. Por tanto, Dios espera que tú ejerzas fe en Él. Pero no debes preocuparte por cuánta fe tú tienes. Lo importante es que tú demuestres tu fe a través de ¿qué? De la obediencia. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no era un hombre perfecto. Ya vimos que mintió por temor a que le quitaran la vida por causa de la esposa, pero no fue la única vez que él falló. ¿Ustedes sabían? ¿Cuándo falló? ¿Quién se acuerda de otra ocasión? ¿No se acuerdan? Él también falló justamente en otra ocasión relacionada con la esposa también. Y así mintió Abraham. En fin, Abraham tuvo sus debilidades. Pero lo importante es que a pesar de sus debilidades, Abraham se mantuvo como firme, fiel y leal a quién? A Dios. En una ocasión entonces Dios se acerca a Abraham a través, ¿verdad?, quizás de una visión. Y Dios le dice a Abraham que lo convertiría en ¿qué? En padre de una gran multitud. Bueno, le dijo, mira las estrellas que hay en el cielo. Asumimos que era de noche, ¿verdad?, en ese momento. Y Dios le dice a Abraham, ¿tú puedes contarlas? Obviamente que no, ¿verdad? Pues Abraham le dice, pues así mismo será tu descendencia. Así mismo será tu ¿qué? Tu descendencia. Hoy entendemos que Dios estaba hablando de todos aquellos que por fe llegarían a ser parte de la familia de Dios. ¿Verdad? No está hablando de un asunto consanguíneo allí. Está hablando de un asunto de fe. ¿Ustedes tienen fe en Dios? Pues ustedes son descendientes de Abraham en ese sentido. Inclusive Cristo llegó a decir que de las piedras puede Dios hacer descendientes de Abraham. Así que gloria a Dios que nosotros somos descendientes de Abraham, pero solamente podemos serlo en la medida en que podamos ejercer fe en el Dios Todopoderoso. Miren, la fe es tan importante que el libro de Hebreos dice que sin fe es ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Es por ello entonces que si tú te acercas a Dios, tienes que creerle. Amén. Un pasaje que dice, Ajá, Antonio. si vosotros sois ciertamente linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Herederos del reino de los cielos. Si somos linaje de Abraham, automáticamente somos herederos del reino de Dios. Ahora, eso se hace efectivo gracias a ¿qué? Al sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora bien, Abraham le creyó a Dios, así dice la palabra, que Abraham le creyó a Dios y eso se le imputó como justicia. O sea, una vez que tú le crees a Dios, Dios te imputa eso como justicia. Oye, Antonio, tú eres justo porque le has creído a Dios. Sí, esta hermana es justa porque le ha creído a Dios. Pero si Abraham hubiese demostrado creerle a Dios ahí, pero no le obedece a Dios, ¿de qué le hubiese servido esa fe? ¿Le hubiese servido de algo? Al contrario, la verdadera fe se demuestra a través de la obediencia. Eso significa que hay una falsa fe. Sí, hay una falsa fe. ¿Cuál? Aquella que no está dispuesta a obedecer. Una fe que está dispuesta a estar en armonía, en paz con Dios, mientras las cosas están como bien. Mientras todo me está saliendo bien, yo estoy entonces como agarrado de Dios. Estoy siendo leal y fiel a Dios. Pero cuando empiezan las dificultades, ¿qué hago? Debo seguir igual. Pero hay personas que no son así. Hay personas que cuando empiezan las dificultades, ¿qué les pasa? Se desaniman y se alejan de Dios. Dicen, Dios ya no me ama, porque ¿por qué Dios ha permitido que esto me pase? Entonces demuestran que no tienen una verdadera fe. Pero hay otros que se van al extremo contrario. ¿Saben qué? Hay otros que es al revés.
que cuando están en desgracia, cuando están pasando vicisitudes y calamidades, hacen un acercamiento a Dios muy íntimo. Llegan a tener una fe enorme en Dios. Y esas dificultades por las que están pasando no le abruman. ¿Por qué? Porque están agarrados del Dios Todopoderoso. Pero como todo pasa en la vida, de repente esta persona que estaba pasando momentos difíciles, Dios en su amor decide bendecirlo. Y empieza esta persona a prosperar, esta persona empieza a pasar de todas esas dificultades a vivir una vida de cierta comodidad, tranquila, de paz. ¿Y qué hace esta persona cuando ya todos sus problemas han sido resueltos? ¿Qué hace? ¿Qué hacen muchos? Se van. ¿Se alejan de quién? De Dios. ¿Qué demuestran? ¿Que tenían verdadera fe? Por supuesto que no. Porque la verdadera fe en Dios te mantiene siendo leal a Dios en las buenas y en las malas. Como lo dice Pablo. Pablo dice que él sabía cómo vivir en pobreza y en riqueza, en necesidad y en abundancia. Y ahí es donde él añade al final: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser la expresión tuya y mía. En el nombre de Jesús, todo lo podemos. Y cuando dice todo lo podemos, es que no importa lo que pase, nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Nada ni nadie te puede a ti apartar de Dios. El único que puede apartarte de Dios, ¿quién es? ¿Quién me dice? Vamos a ver, esto es una pregunta de examen. ¿Quién es el único que te puede apartar de Dios? Dice el hermano Satanás. ¿Y usted qué opina? Ella dice lo mismo. ¿Y usted, hermana, qué opina? ¿Quién es el único que te puede apartar de Dios? Ella dice que Satanás. ¿Y usted, hermana? Una pregunta complicada, dice ella. ¿Y tú qué harás? En cierto sentido se podría decir que Satanás, pero podría decirse que yo mismo cuando tomo la decisión de alejarme. Esa yo creo que es la respuesta correcta. Ni siquiera Satanás puede apartarte a ti de Dios. El único que puede apartarte de Dios eres tú mismo. ¿Me entienden? A veces somos muy ligeros en echarle la culpa al enemigo de todas las cosas que somos nosotros los que la hacemos. A ver, ¿quién fue culpable de el pecado de Adán y Eva? ¿Usted cree que fue Satanás? Fueron ellos mismos. Porque Satanás en ningún momento tomó y le metió la fruta prohibida a Eva en la boca para que se la coma. Y hizo que la masticara y se la empujó. Pero nosotros somos responsables de si caemos o no ante la tentación. Obviamente Satanás tiene su culpa, pero eso no nos exime a nosotros de nuestras responsabilidades. Tenemos que tener valor y reconocer que necesitamos de Dios y no justificar nuestras malas acciones echándole la culpa a otro. Miren, el problema es que cuando tú le echas la culpa de tus debilidades a otro ser, tú esperas que sea ese otro ser el que cambie y no tú. ¿Se dan cuenta? Si yo de todo le echo la culpa a Karina, mi esposa, en mi ser allá, en mi interior, yo estoy esperando que la que debe cambiar es ¿quién? Ella. Porque yo estoy bien. Yo fallé, sí, pero yo no fallé por culpa mía, yo fallé por culpa de ella. Por tanto, ella es la que debe cambiar, ella es la que debe modificar su conducta. Nosotros tenemos que aprender entonces a ser responsables y ejercer verdadera fe en Dios. El caso es que Abraham fue declarado el padre de la fe. ¿Por qué fue declarado el padre de la fe, hermano? Porque le creyó ¿a quién? A Dios. A Dios. Y obedeció. Aun cuando no tenía evidencia de lo que Dios le estaba prometiendo. Amén. Eso es algo más que podemos aprender de Abraham. Miren, a veces nosotros cometemos ciertos errores que demuestran que no tenemos fe. Abraham, cuando Dios le dice: mira, tú eres o serás el padre de una gran nación. ¿Tenía hijos Abraham en ese momento? No. ¿Qué era la esposa de Abraham en ese momento? ¿Era qué? Estéril. ¿Qué edad tenía probablemente la esposa y Abraham en ese momento? 90 y 100 años. Tenían unos 80, 90 años. O sea, ya eran personas mayores como para tener hijos. Y a eso se suma el hecho de que su esposa era ¿qué? Era estéril.
¿Tenía razones Abraham entonces para desconfiar en lo que Dios le estaba diciendo? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Mira, en la vida también el enemigo te va a mostrar razones para que tú no le creas a Dios. Muchísimas te va a mostrar. Va a usar personas inclusive para que vengan y te digan, no hermana, eso no es así, usted no tiene que ser leal a Dios. No, eso no es así, mire, es por aquí. ¿Por qué? Porque obviamente también el enemigo tiene sus estrategias para hacerte caer. Pero al final, quien decide caer, ¿quién es? Eres tú. Eres tú. Así que Abraham, sin ningún tipo de evidencia, le creyó a Dios y Dios lo declaró justo por eso. Y muchos se quedan y dicen, por eso es que solamente necesitamos la fe. Y tienen razón. Para agradarle a Dios lo único que tú necesitas es que la fe. Pero se les olvida que la fe siempre te lleva a la obediencia. La fe en Dios a ti te lleva a obedecerle a Dios. Si tú no eres capaz, no tienes el valor de ser leal, de obedecer a Dios, entonces tú no tienes verdadera fe. Bien, ¿en qué momento Abraham demostró su fe? Ya Abraham tiene su hijo. Por cierto, Abraham también cometió otro error. Antes de pasar a lo que le iba a decir, Abraham cometió otro error y fue querer adelantársele aquí a Dios. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, Abraham, tú tendrás un hijo y de ahí vendrá una gran descendencia. Pero pasan los años, la mujer es estéril y ya viejos los dos. Pues humanamente se veía como imposible. ¿Cómo iba Dios a hacer realidad la promesa que le había hecho a Abraham, siendo que las condiciones eran totalmente desfavorables? Ahí le faltó la fe. Ahí le faltó un poco la fe. Por eso decimos que no es que la fe de Abraham fue perfecta. No, Abraham tuvo sus momentos de debilidades, como podrías tenerlo tú y como podrías tenerlo yo. Sí. Ahora, el error que no cometió Abraham fue que en esos momentos de debilidades se alejó de Dios. No, buscó más de Dios. Buscó más. Dígame, hermano. O sea, vemos de que en esa ocasión que él falla, Dios, yo digo que tolera esas actitudes porque había circunstancias que se presentaban, por lo menos ya de la edad de 90 y pico de años. En el caso de la mujer ser muy hermosa y evitarle que quizás lo puedan matar. Yo digo, esas dos acciones, Dios también la balanceó. Es posible, pero la idea aquí es que Abraham no era un ser perfecto. Abraham tenía sus debilidades y cometió errores debido a eso. Ahora, ¿estoy yo diciéndote a ti que está bien que tú cometas errores? No, yo no estoy mandando a nadie a que ahora cometa errores porque Dios aún así va a pasar por alto eso. No, pero lo que estoy diciendo es que si tú has cometido un error, si tú en un momento te has alejado de Dios, Dios aún te recibe si tú vuelves. ¿Entiendes? Si tú te apartaste de Dios, si tú caíste en el pecado, no tienes por qué quedarte caído, porque Dios te recibe si tú vienes de nuevo donde Él. Y eso es lo que podemos aprender allí. Ahora, todas las circunstancias en las que se encontraba Abraham hacían como imposible que pudiera cumplirse la promesa de Dios en su vida. Como les dije, tenía una esposa ya muy mayor de edad. Ya ni siquiera tenía el periodo, que es algo clave para que una mujer pueda llegar a quedar embarazada. La mujer era muy vieja, pero aparte de ser muy anciana, era que estéril. O sea, tenía una imposibilidad física para poder quedar embarazada. Nota cómo Dios actúa. ¿Por qué Dios, si tiene estos planes para Abraham, no le da un hijo cuando la joven Sara, o sea, cuando la señora Sara se encontraba un joven en la edad de 25 o 30 años? ¿Por qué? Porque él tenía su propósito. ¿Por qué esperar cuando era imposible que tuviera un hijo? Probarlo. No solo para probarlo, es para demostrar que Dios tiene poder. Amén. Y para que no quedara duda de que eso era un milagro que venía de parte de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? Sí. Era para que no quedara duda de que
era Dios que estaba haciendo algo que era imposible para el hombre. ¿Por qué? Miren qué es lo que pasa. Si Sara queda embarazada a la edad entre 25 y 30 años, cualquiera hubiese podido decir, no, pero eso no fue un milagro de Dios, porque cualquier mujer queda embarazada a esa edad, ¿sí o no? Y Abraham puede haber dicho, no, pero es que ya eres estéril. Eso es lo que tú crees que eres estéril. Si quedó embarazada no está, eres estéril entonces. Y hubiese quedado en duda el milagro que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham. Así que Dios quizás decide, voy a demostrar que el poder está en mí y que si ustedes están conmigo estarán bien. Así que Dios espera un momento donde es imposible que Abraham y Sara puedan llegar a tener un hijo de forma natural, de forma humana. ¿Me entienden? Entonces, cuando Sara estéril, Sara anciana, Sara que hace años que no tiene su periodo, obviamente aquí llega la desesperación y es cuando la misma Sara aconseja a Abraham y le dice, oye, ¿se dan cuenta? Sara reconoce que hay una imposibilidad humana para que se haga realidad la promesa de Dios. Y entonces es que le dice a Abraham, mira, es imposible, estoy parafraseando, ¿verdad?, la palabra de Dios, es imposible que el milagro de Dios pueda hacerse. Es imposible que pueda hacerse realidad la promesa de Dios, porque aparte de que estoy ya anciana, soy estéril, hace años que no tengo el periodo, no hay manera de que yo pueda quedar embarazada y darte un hijo, Abraham. Quizás le dice Sara. Así que ella le propone, ¿qué cosa? Le propone, oye, ahí está Agar, ten un hijo con ella y así se va a cumplir la promesa. Error, no intentes ayudar a Dios de esa manera. Espera que Dios obre en tu vida. Amén. Tú tienes que creerle a Dios y luego esperar que Dios haga la obra que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Porque a veces por pretender ayudar a Dios, estás cometiendo un gravísimo error. Y ya vemos lo que pasó. Sí, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con Agar. Y hubo una lucha luego que nace Isaac, que es el hijo de la promesa, de verdad. Entonces hay una lucha y Abraham tiene que dejar que Agar y su hijo Ismael tengan que irse de allí para evitar ese pleito que se estaba armando allí. Eso pasa cuando tú quieres ayudar a Dios. Dios no necesita de tu ayuda en ese sentido. Tú tienes que esperar que Dios haga la obra. Cuando tú oras por algo, espera que Dios obre. ¿Me entienden? Ahora, no estoy diciendo que te quedes sentado. No es eso. Y en ese contexto quiero contarle una historia que escuché hace un tiempo sobre la fe y la necesidad de que tú hagas algo para que se haga realidad lo que tú quieres. Pero no en el sentido en que lo hizo Abraham, ¿estamos claros? Sino en otro sentido. Sucede que habían dos agricultores en dos ciudades distantes. ¿Ok? Dos ciudades distantes. Hay dos agricultores. Hace mucho que no llueve en esas ciudades. ¿Para qué se necesita la lluvia? ¿Para qué un agricultor necesita la lluvia? ¿Quién tiene una idea? Para mojar la tierra. Para que la tierra se moje, porque de lo contrario, ¿qué pasará? Los frutos no pueden nacer, o sea, las semillas no van a germinar. Los agricultores saben muy bien eso. Pues sucede que en medio de esa sequía, los dos agricultores, cada uno en su propia ciudad lejana, una de la otra, se postran a orar pidiéndole a Dios por la tan anhelada lluvia, por la tan necesaria lluvia. Ambos se ponen a orar pidiéndole la lluvia a Dios. Y ambos se levantan de la oración. Vamos a ponerle nombre a estos dos personajes para que nos hagamos una mejor idea. Vamos a decir que uno se llamaba Pedro y otro se llamaba Luis. Ok, uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba ¿cómo? Luis. Sucede que Pedro y Luis entonces, que habitan en dos ciudades distantes una de la otra, oran pidiéndole ¿qué? Lluvia a Dios, porque lo necesitan para su tierra, para que nazcan los frutos. Pues una vez que han terminado de orar, ¿qué hace Pedro? Pedro tomó todas sus herramientas y se fue a sembrar la semilla, cuando aún no había caído una sola gota de agua. ¿Qué hizo Luis? Luis se quedó sentado, quizás viendo televisión, quizás leyendo un libro,
haciendo otra cosa, se quedó sentado por ahí a esperar que empezara a llover para entonces ir a sembrar su semilla. ¿A cuál de los dos hombres Dios le mandó la lluvia? Ahí que estaba, ¿A cuál de los dos ustedes creen que Dios le mandó la lluvia? ahí que estaba arando la tierra. A Pedro, dice Kiara. ¿A quién usted cree que se le mandó la lluvia? El que fue a sembrarla. Al que fue a sembrarla antes de que aún empezara a llover. Entonces, nosotros es el tipo de fe que necesitamos. No nos pasa muchísimas veces que nos duele un poco la cabeza y le pedimos a Dios que nos quite el dolor de cabeza, pero nos quedamos acostados. No. Llega la hermana: Antonio, vamos a los estudios bíblicos. Ya se supone que oró por el dolor de cabeza, pero ¿qué hace? Ay, no, hermana, yo me voy a quedar acostado porque me duele un poco la cabeza. Entonces, ora para que Dios le quite el dolor de cabeza, pero se queda acostado. La verdadera fe te mueve. Amén. La verdadera fe te lleva a la acción. ¿Me estás entendiendo? Y esto es lo que está pasando entonces con Abraham. Abraham ya tiene su hijo. Se cree que probablemente el hijo de Abraham tenía que tener entre 10 y 15 años quizás, cuando ocurre lo siguiente. Sucede que Abraham es un hombre de fe. ¿Es un hombre de qué? De fe. Pero un día escucha la voz de Dios. Un día escucha la voz de Dios que le dice: Abraham, tu hijo a quien tanto amas, yo quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Vaya, ¿cómo debió sonar eso para Abraham, señores? No solo duro, ¿verdad? Como totalmente absurdo, porque Abraham sabía que Dios no estaba con eso de sacrificios humanos, obviamente. Dios quería darle una lección, no solo a Abraham, sino a todos nosotros, a través de esto. Pero en ese momento Abraham no podía comprender a cabalidad lo que podía estar pasando. Abraham pudo haberse excusado de muchísimo. Él completó en cierto sentido el acto que Dios le había pedido. De esa manera Abraham demuestra que tiene verdadera fe en Dios, porque no solamente le cree a Dios, sino que cuando Dios le pide que haga, ¿qué hace Abraham? Obedece. Ahora, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios así como lo hizo Abraham? ¿No estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ejercer verdadera fe en Dios y demostrar que tienes fe a través de la obediencia? Cualquiera que dice que tiene fe, pero no está dispuesto a obedecer a Dios, tiene una fe totalmente falsa. Porque la fe genuina lleva a la obediencia al Dios Todopoderoso. Además, Dios estaba dando una lección a través del pedido que le estaba haciendo a Abraham. A ver, ¿dónde murió Cristo Jesús? ¿Sabían ustedes dónde fue que murió Cristo? Sí, en la cruz. ¿Y dónde estaba esa cruz? Justamente en el mismo lugar donde Abraham estaba sacrificando a Isaac. Qué coincidencia, ¿eh? Lo que Dios estaba diciéndole al universo entero es: de esa misma manera yo voy a entregar a mi hijo para que muera por estos pecadores. Y allí entonces todo el universo pudo entender un poco del plan de Dios, ¿verdad? ¿Qué había hecho Isaac para merecer la muerte? ¿Qué había hecho? Nada. Igual Cristo no hizo nada para merecer la muerte. Ahora, Cristo murió por ti y por mí, aunque no lo merecía. Porque quienes merecían esa muerte eras tú, era yo. Pero Cristo murió para darte vida a ti. Ahora, ¿tienes tu fe en Cristo? Entonces, ¿estás dispuesto a demostrar esa fe obedeciendo a Dios? ¿Quiénes están dispuestos a demostrar que tienen fe obedeciendo a Dios? Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y que podamos ser verdaderos descendientes de Abraham en fe. Que estemos dispuestos siempre a obedecer a Dios cuando Él nos manda. Dios tiene 10 mandamientos, hermanos. Están en su palabra. Si tú tienes fe en Dios, tú vas a ser leal a Dios, siendo obediente a esos sagrados mandamientos. Jesús dijo: si me aman, ¿qué deben hacer? Jesús dijo: si tú me amas, tienes que obedecer mis mandamientos. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda abrirnos el camino por el cual tenemos que transitar. Y que sobre todo cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, tú y yo estemos listos allí
para irnos con Él a las mansiones celestiales. ¿Quiénes quieren irse con Cristo a las mansiones? Amén. Gloria a Dios. Yo también me quiero ir y por eso les invito a que mantengamos la fe viva en el Dios Todopoderoso Amén. y que nada ni nadie nos aparte a nosotros del amor de Cristo Jesús. Pónganse de pie y vamos a terminar teniendo una oración. Bueno, les invito a que nos pongamos de rodillas, por favor, de rodillas. Oremos. Santo, glorificado, bendito Padre Celestial, te damos honra y gloria porque has preparado todo lo necesario para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Has dado a tu Hijo Cristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y hoy nosotros tenemos la puerta abierta hacia la salvación. Ahora, Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos a ejercer verdadera fe en ti, siendo leales y obedientes a tu sagrada palabra, a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en las buenas y en las malas, que nada ni nadie pueda apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser un ejemplo para los demás y ayúdanos, Señor, con las debilidades que aún tenemos en nosotros, que podamos ir eliminando esas debilidades de tal manera que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos a ser cada día más fieles y que tú te sientas de alguna forma orgulloso de ser nuestro Padre Celestial. Gracias te damos y te rogamos esas cosas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.